Ok. Yo tengo el aparatito, ok. Bien. Vamos a hablar sobre el tema, y esto es lo último que se habla en la Constitución, ¿cierto? Pero de todas maneras yo quiero expandir también sobre el tema de cómo nos vestimos, de la modestia, etcétera. Entonces vamos a ver primeramente la música. Dice, la música, ¿qué es la música? Ahora, yo cuando hablaba con el pastor Ismael estábamos comentando de que la música es algo que es tan complejo que no basta una clase para poder hablar de ello. Lo soplo y se hace peor, pues es agua y se riegan las gotas. La música es algo que requiere un estudio en sí. El hermano nos puede decir que es extremadamente complejo. Y yo de hecho, cuando estudiaba música en la universidad, uno de los momentos de mayor tortura en mi existencia, es un lenguaje absolutamente, fue lo que se llama la teoría de la música, ¿okay? Y la teoría de la música es una de las cosas más, dolorosas que usted puede pasar en su vida. Los que la hayan estudiado saben, para los músicos que hayan estudiado teoría de música, saben lo que estoy hablando. Ok. Pero ¿qué es la música en sí? La música es primariamente un regalo de Dios. Hablando estrictamente, la ciencia no sabe lo que es la música. Los científicos no nos pueden dar una clasificación y decir la música es esto. Los biólogos evolucionistas darwinianos no pueden ofrecer una explicación satisfactoria sobre lo que la música es. Solamente dentro de una demarcación espiritual, dentro de un entendimiento teológico, podemos comprender, y así todo como que a tientas, lo que es la música. Creo que fue Confucio, sí, fue Confucio que dijo que la música le daba al hombre un placer sin el cual el hombre no podía vivir. Por eso vemos que la música es algo que es intrínseco, es algo que es una parte fundamental de la creación de Dios. El astrónomo cristiano Johannes Kepler, que fue el que descubrió las tres leyes planetarias, las tres leyes de moción o de movimiento planetario, él describe estas leyes de hecho dentro de un libro que se llama De Harmoniae Orbis, o de la música de los mundos o de los planetas. Y es interesante que él le asigna, esto es dentro de un tratado científico, fíjese, que él le asigna escalas musicales a cada uno de los planetas basados en las frecuencias de sus órbitas. No voy a entrar en toda la matemática pertinente porque voy a causar una división en la iglesia, una división entre el pastor y la iglesia. Se va a ir toda la iglesia y se va a quedar solo el pastor. Entonces ni voy a tratar de entrar en eso. Pero lo que quiero mostrarles es que la música no es simplemente aquello que oímos. Aquello que oímos son vibraciones de moléculas de aire que es percibida por nuestros oídos. Pero todo lo que son el estudio de las armónicas o de la armonía es un estudio, es una rama de estudio en física. Vemos que Dios puso música, todo esto se lo estoy diciendo para que usted entienda que Dios puso música en toda la creación, en los patrones armónicos de las temporadas. Estamos aquí en la Florida ahora, ya entrando en el verano, aunque en realidad salimos del verano y ahora estamos entrando en el verano. Y en la Florida, después del verano, ¿qué sigue? El verano. Entonces tenemos 4 estaciones, verano y verano. Pero bueno, en los lugares donde tenemos verano, otoño, etcétera, uno ve la armonía, patrones, por ejemplo, de crecimiento de las hojas en las plantas, y todo ello responde a una armonía. Vibran a diferentes frecuencias de hertz, etcétera. Entonces vemos que la música no es algo incidental en la creación, sino que el universo es como una gran sinfonía que Dios creó.
Por tanto, la música es algo de extrema importancia. Y es curioso que dice que Dios creó los cielos y la tierra, que dice, alaban al Señor. Y vemos en el estudio de la creación, vemos en las ciencias, ¿qué cosa? El descubrimiento de aquellos patrones, de aquella sinfonía. Es como hace un tiempo, creo que fue en el 2008, viejo, y cuando descubrió, habían partituras, hermanos, dentro del piano, cuando estaban limpiando, era un piano antiguo, y eran obras de Bach que no se conocían. No solo que eran obras de Bach, por la mano de Bach, que no se conocían, imagínense usted. Bueno, algo así es la creación cuando lo estudiamos y aprendemos algo, ¿no? Ok, entonces esto es lo que es la música. La música es creación de Dios porque es la creación y es un regalo a los hombres. La música se usa, y esto ya es pertinente a la iglesia, en el servicio y adoración de Dios. ¿Ustedes no creen que Satanás, con aquellos ángeles que dice que no guardaron su morada o su habitación, que se corrompieron a sí mismos y fueron lanzados a partes más bajas? ¿Usted no piensa que ellos también tienen un plan de corromper aquello que alaba al Señor? Aquello que nos habla del orden y la belleza creativa del Señor. ¿Ustedes no creen que el diablo tiene un interés en pervertir la música como todas las otras cosas? Esto absolutamente que es cierto. Sobre todo la música dentro de la iglesia. Dice, solo la música, y a causa de esto, de todo lo que yo le expliqué, la grandeza de la creación de Dios, el hecho de que Satanás quiere destruir la música en la iglesia, en nuestra Constitución hemos tenido que abordar este tema y poner suficientes cláusulas para proteger la dignidad de cómo adoramos en la iglesia. Hay ciertas posturas que son más permisivas dentro de la iglesia en cuanto a la música. Yo no voy a atacar absolutamente a nadie, ni a ningún pastor, ni a ninguna denominación. A mí el Señor me puso como pastor sobre esta iglesia. Y yo tengo que responder por esta iglesia, no por la iglesia del vecino, o no por la denominación aquella o lo que fuera, sino por esta. Y yo voy a responder con una conciencia limpia, que nosotros hicimos las cosas para el Señor bien, como se nos dice en las Escrituras. Solo la música destinada exclusivamente a la adoración de Dios, conocida como música sacra, será permitida en la iglesia. Esto incluye cánticos, salmos, cantatas o interludios. ¿Qué significa esto? Primeramente vemos en esto una exclusión de otras formas de alabanza, por ejemplo, la danza. En la Escritura, si alguien busca Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 16, si alguien me lo lee. Primera de Crónicas 15, 16, si alguien me lo lee cuando lo tenga. Que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Okay. Ahí estamos viendo el uso, y si lee todo ese capítulo puede ver los que fueron destinados para el uso sacro en el templo. No es infrecuente. ¿Cuántos, vamos a preguntar, cuántos de ustedes han escuchado que cuando alguien hace una objeción, por ejemplo, a la danza o a la música excitada dentro de la iglesia, que alguien dice lo siguiente: Jesús danzó? De hecho, hay un corito de Jesús, discúlpeme hermano, David,
Bueno, después les voy a comentar algo sobre un evangelio apócrifo, sinóptico, donde habla de que Jesús, fíjate lo interesante, dice que Jesús, y en este evangelio gnóstico, si no me equivoco, es el evangelio, el de Tomás, creo que es el de Tomás, no me acuerdo, tengo que chequear, pero es uno de los evangelios falsos, gnósticos, y dice que Jesús, después de participar en la Santa Cena, él se levantó y se puso en el centro, y entonces los discípulos lo rodearon en un círculo y danzaban alrededor de Jesús. ¿Quién? No, Jesús no danzó, ni en espíritu. Bueno, David. Música que ellos están, Bueno, que ellos están diciendo una música de mundo, que es distinta completamente a la música, a lo que danzaba David, que danzaba en espíritu. bueno, y la pregunta es, si yo, como pastor de la iglesia, danzo en espíritu, ¿está bien eso? No sé, digo. Porque, ¿qué significa en el espíritu? Dice, David, hay algo interesante. Los hermanos de persuasión carismática dicen, no, de hecho hay un corito, yo danzo como, ¿se acuerdan de ese corito? Bueno, yo danzo como David. Los carismáticos citan la primera parte de ese evento. Los bautistas fundamentalistas citan entonces, lo reprendió y le dijo que si no le sentía vergüenza el rey en desnudarse, dice, frente a sus siervos. Pero los bautistas omiten la parte donde el Señor reprendió a la esposa de David y la hizo estéril por reprender a David. Y hay mucho que enseñar ahí. Obviamente al Señor no le desagradó, no voy a decir que le agradó, porque yo no sé la mente de Dios, pero no le desagradó la danza de David. Ok, tenemos que situar esto dentro de un contexto histórico en Israel. Israel no es la iglesia. Primera observación. Segunda observación. David danzó con el pueblo. David danzó con el pueblo como muestras de alegría o de júbilo. No es infrecuente, sitúese en el contexto de hace 3000 años atrás. Hace 3000 años atrás, no solo en Israel, en Egipto, en cualquier otra nación del mundo, cuando había una gran conquista o una victoria, el pueblo danzaba y hacía fiesta. Esto era lo más común del mundo, eran fiestas nacionales. Los césares daban vino y pan y se hacían celebraciones. Cada vez que ellos venían de conquistar un lugar, si eran victoriosos, se celebraba y se le daba no sé cuántos días de júbilo o de jubileo al pueblo, para que habían fiestas callejeras, etcétera. Eso es una cosa. Lo que ocurría en el templo es otra. David no danzó en el templo. Y aquí está la diferencia. Los ritos del templo eran ritos de carácter, por decir, circunspectos. ¿Okay? Eran ritos que eran específicamente designados en la ley que había que seguir. ¿Hizo bien David en danzar? Sí. ¿En estar en júbilo con el pueblo? Sí. Estaban contentos, habían traído el arca de Jehová, que era un gran deseo del corazón de David. Pero esa no era la liturgia dentro del templo. Léase el libro de Levítico. Había hombres que fueron seleccionados para que fueran los cantores del templo. Y lo que va a notar en esa lista es, por ejemplo, que había cantores, pero no había cantoras. Dentro de la función del templo no había mujer, a diferencia del ministerio en la iglesia.
Está viendo la diferencia. Dentro de las funciones de la iglesia, no sé si usted alguna vez se puso a pensar en esto, no había ninguna mujer de hecho, había un atrio que se llamaba el atrio de las mujeres. ¿Se acuerdan de eso? Y las mujeres no podían pasar más allá de ese lugar por cuestiones litúrgicas, pero así fue como Dios lo estableció. Y había un coro en el templo de 1000 hombres, que cantaban la liturgia del templo. Vemos instrumentos que habían arpas, habían, ¿qué más había? Dice, címbalos, ¿qué más? Trompetas, salterio, arpas, ¿qué más? ¿Y quién hizo todos esos instrumentos? ¿Quién se acuerda? Parte los hizo Moisés, las trompetas de plata, ¿se acuerdan? Y parte las hizo David del templo, estamos hablando del templo de Salomón, que él dice que él construyó instrumentos que se guardaban en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque eran instrumentos sagrados. Esos no eran los instrumentos que usaba el rey para hacer un festín en el día de su cumpleaños. Entonces hay que entender las cosas que son sacras al Señor, que son sagradas. Dentro de la era de la iglesia vemos también que había una liturgia o una forma de proceder dentro de la iglesia en cuanto a la música. De hecho, durante los primeros siglos de la iglesia, el segundo y tercero, hubo una contienda, un debate sobre si se podía introducir música, lo que se llamaba armonía en griego, porque la palabra música tiene unas connotaciones más amplias en el griego original. Lo que nosotros llamaríamos música es lo que en griego se decía armónica, ¿ok? O armonía. Usar, entonar música dentro de la iglesia o no. Eso fue un debate. Y después hubo un gran debate si se podía usar instrumentos dentro. Es decir, lo que pasa del cristiano moderno es que viene con sus sesgos personales. Y se cree que la iglesia así de repente vino pum, y las cosas que nosotros practicamos en cuanto a liturgia existieron siempre. Hubo un proceso que los cristianos comenzaron por la guía del Espíritu Santo a aprender cuál es la forma correcta de adorar al Señor. Y lo primero que tenían estos cristianos en mente era, uno, distinguirse del mundo pagano. ¿Por qué? Porque el mundo pagano se distinguía por la adoración con música. ¿Okay? La panflauta, los panderos, todas aquellas grandes celebraciones y orgías que se hacían en los templos paganos. Entonces los cristianos que se convertían, como que iban hacia el otro extremo y no querían ni siquiera introducir instrumentos en la adoración dentro de la iglesia. Y hubo personas que hicieron el argumento de que lo único que era digno de adorar al Señor eran el instrumento que Dios había creado. El único instrumento que Dios creó son las cuerdas vocales. Por tanto, los cristianos decían, nada más puede ser usado en la iglesia porque nosotros no somos paganos. Y ahí estaban los bautistas fundamentalistas del primer siglo diciendo, amén, that's right, hallelujah. Un poco extremo, gracias a Dios que, vieron la luz y se permitieron instrumentos dentro de la iglesia. Nosotros seguimos el patrón que heredamos de aquellos primeros cristianos. Primeramente, a pesar de que estos hermanos eran bastante, no quiero usar términos derogatorios, pero de que eran bastante rigurosos, por decir así, con la práctica de su fe, lo que sí admiro yo y aprendo de ellos es que no permitían cualquier cosa en la iglesia. Y era que eran bien celosos en cuanto a doctrina, eso lo vemos claramente los que conocemos un poco de teología, y también en cuanto a la práctica de la música. No que entraba cualquiera y venía y venga, acá va a ser usted el director de la banda y vamos a ponerle una batería ahí. Eso me gusta. Nosotros hemos tenido que, en nuestra constitución, como estamos viendo, tomando la reseña de la Escritura para ver qué es lo que es lícito y qué no lo es. Si alguien me busca, algún hermano, voy a dar varios versículos, así que todo hágase en orden, como dice la Escritura.
Hechos 16:25, alguien. Efesios 5:19, otra persona. Primera de Timoteo 3:16 y Primera de Corintios 15:3, otra persona. A ver, allá va. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ok, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está cantando himnos a Dios. ¿Qué clase de himnos estaba cantando Dios? No nos dice Pablo que estaba danzando en la celda, estaba cantando himnos a Dios. Afortunadamente, sabemos cómo sonaban los himnos del primer siglo. Afortunadamente, existe un material arqueológico para saber qué tipo y qué tonalidades y qué rítmica, etcétera, se usaba en el primer siglo por los judíos para cantar. Por ejemplo, cuando el Señor celebró la última cena, se cantaron 5 salmos, que eran los salmos mesiánicos, comenzando con el Salmo 113. Se leía el Salmo 113, se leía el Salmo 115, 116, 118. En la Escritura, de hecho, nos dice que el Señor, después de haber, ¿qué dice? Cantado el Salmo. ¿Se acuerdan de eso? Los salmos, hay que notar algo. Yo creo que lo mencioné un poco en un mensaje hace un tiempo atrás. La Escritura, de hecho, ningún libro se leía en voz baja. El libro estemos así, leyendo con la vista. Era un concepto foráneo en la antigüedad, porque cuando se leía en alta voz. Cuando Agustín, de Ambrosio, el obispo de Milán, a él le sorprendía que Ambrosio se sentaba y leía la Biblia en voz baja, sin hablar. Dice que a Agustín le parecía lo más curioso del mundo, porque es que así no se leía en la antigüedad. Entonces, eso es una. Segunda, cuando uno leía personalmente, usted leía en voz alta. Por eso la Escritura nos dice que la palabra viene ¿por qué? ¿Por qué dice por el oír? Porque cuando uno leía, uno hablaba. Y eso era precisamente lo que se hacía. La lectura era pronunciar en voz alta aquellas palabras. Cuando la Biblia se leía en la iglesia, recuerden que la cristiandad, los primeros cristianos, ¿de dónde eran? Los primeros cristianos eran judíos. De hecho, nos dice en el libro de los Hechos que los cristianos iban y estaban ¿en dónde diariamente? En el templo. Y usted piensa, le doy un detalle interesante. Lo que se llama el aposento alto, que es un lugar turístico hoy día en Jerusalén, donde las personas van y donde se dice que se fue la celebración de la última cena, no fue el lugar donde se celebró la última cena. Recuerden, el lugar donde se celebró la última cena, sí sabemos dónde estaba. Y no estaba en ese lugar, estaba en otro. Y sabemos que era ese lugar, ¿por qué? Porque había ahí una sinagoga cristiana que se había construido. Los cristianos construyeron una sinagoga encima del lugar donde estaba el aposento alto. Se sabe por inscripciones que se han descubierto en excavaciones. Y una de las razones por que sabemos que esto era una sinagoga cristiana era ¿por qué? ¿Qué creen ustedes? No, la cruz no se usó hasta el segundo o tercer siglo. Porque vieron en WhatsApp que alguien mandó, no, por la orientación, por la orientación. Porque todas las sinagogas, hasta hoy día, están orientadas en dirección al templo. Sin embargo, esta sinagoga estaba orientada hacia donde está hoy día la iglesia del Santo Sepulcro. Estaba orientada en dirección a la tumba, al Calvario. Después de eso, los bizantinos se la pasaban construyendo iglesias.
Ellos veían una cosa ahí y se apareció un arcoíris, pongamos una iglesia, la iglesia de San Nicolás del Arcoíris. Estaban siempre por ahí buscando un lugar por donde poner una iglesia. Los ortodoxos construyeron una iglesia sobre este lugar, etc. Pero bueno, me desvié, como siempre. El punto es que el Señor Jesús cantó estos salmos durante la celebración de la Santa Cena. Ahora, la liturgia, que es lo que estábamos hablando, ¿de dónde viene? Bueno, cuando la Biblia se leía, ¿okay? No se leía, por ejemplo, cuando el hermano Alirio se lee, se sube para hacer una invocación o leer, nosotros simplemente leemos. La Biblia era cantada, ¿okay? No les voy a imitar cómo era, pero la Biblia era cantada y había razones funcionales para ello. Primeramente, se consideraba sacrílego leer la Biblia como si uno estuviera leyendo un periódico. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, estoy hablando de los judíos, hasta hoy día, cuando usted va a una sinagoga y el rabino saca la Torah de donde la tienen guardada, se abre, la besan, y ¿cómo leen la Torah? Vayomer Adonai Elohim Elohim. No, la cantan. La Biblia se canta. De ahí viene la tradición en la Iglesia Católica de los cantos gregorianos. Y era un poco ese tipo de entonación. Ok. Existen himnos del segundo siglo que se han descubierto. Y sabemos cómo sonaban esos himnos. Sabemos las melodías que tenían esos himnos. De hecho, existen himnos de Ambrosio, el maestro de Agustín. Hay un cántico, una liturgia específica que se llama los cantos ambrosianos. Y fueron liturgias que él escribió, que él compuso. Todo esto lo estoy diciendo para darles, a enseñarles que existe una tradición histórica de la música en la iglesia. Y sabemos qué clase de música se cantaba. Dice en el texto que acabamos de leer que Pablo estaba cantando himnos. ¿Alguien me puede decir qué es un himno? ¿No? Ahí tenemos un valiente. El himno tiene una estructura, así como lo tenemos ahora nosotros mismos en los que cantamos en el himnario, y tiene estrofas, en algunos casos también tiene coro. Digamos que es la misma línea para todos, ¿no? A diferencia de las músicas actuales que muchas veces parece más bien letras a veces improvisadas y a veces no lleva ni siquiera un ritmo específico o una estructura como tal. Entonces, no solamente por la forma en que está compuesta, sino en cómo está compuesto el himno, cuál es la enseñanza que tiene el himno. No es una letra al azar, sino que está pegada a la palabra del Señor. Lo que dice el hermano es correcto. Los himnos, aquí puede confirmarlo el músico, los himnos tienen primeramente una métrica específica. Son lo que se llama estróficos, es decir, que hay un tema musical y ese tema musical se repite para cada estrofa. Los himnos siguen una métrica, no. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. De rima, o sea, la primera con la última y la segunda con la tercera, ¿no? Así. No, bueno, eso es en la lírica, en lo que es la poesía. Depende de la métrica. La métrica, estamos hablando de métrica en cuanto al compás, tiene un compás. Métrica ya se refiere a lo que es la lírica en ese aspecto, cuando se combina la primera estrofa con la última, etcétera, ¿no? Está, por ejemplo, el pentámetro que se usaba con lo que habían sido compuestas las obras líricas, no es decir, las obras poéticas. Y el tiempo de vals, 3/4, ¿no? Entonces usted tiene tan, 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 3/3, 3/4. Ok, bien.
Entonces, el himno tiene una música específica que se repite para cada estrófico. Y la razón por la que los cristianos cantaban himnos es porque ya los cristianos desde bien temprano componían himnos. Y algunos de esos himnos de hecho sobreviven en su Biblia. Y usted no se ha dado cuenta. Son citados en la Escritura como artículos y credos de la fe. Entonces la razón por la que se cantaban himnos en la iglesia era precisamente por eso. Porque había un entendimiento de la lírica, había una comprensión de la métrica y se cantaba siguiendo ese patrón. Los cánticos, que se refiere, como lo vamos a ver, no tenían un compás. Y la razón para ello, por ejemplo, cuando los salmos eran cantados, no eran cantados como himnos. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta o ha tratado alguna vez en su vida de componer o poner un salmo a la música de un himno. Cuesta bastante trabajo. Porque la métrica de los salmos no se somete a la estructura del compás de un himno. ¿Ha notado eso? ¿No? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Entonces hay tanta variabilidad que es imposible, se puede parafrasear, ¿no? Y hacer un himno entonces. Pero lo que se hacía era entonces que el salmo era cantado, sin métrica. ¿Ok? Entonces yo no tengo ninguna métrica, simplemente estoy poniendo una melodía, solamente tenía melodía encima de la música del... También había una forma de hacerlo. Se han hecho estudios, algunos de dudoso rigor científico, porque algunos han llegado incluso a reconstruir la música que se cantaba en el templo de Salomón antes de ser destruido. Ha recibido críticas de algunos escolares, otros escolares lo defienden. Entonces ahí está el debate entre los académicos. Bien, pero ¿qué cantamos nosotros? Himnos. ¿Himnos cómo? Usando instrumentos que son dedicados para el Señor. Algunos bautistas van a decir que los bautistas no usamos instrumentos de percusión. Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el piano, y el piano es un instrumento de percusión, aunque los cristianos piensan que es un instrumento de cuerdas. No lo es. ¿Sabía usted eso? ¿Que el piano es un instrumento de percusión? ¿No? El arpiscordio es un instrumento de cuerda, porque lo que define lo que es el instrumento es la acción o el mecanismo por ejemplo, el hermano cuando es un instrumento de cuerda porque no le pega con un martillo al violín. Eso ahí adentro tiene unos pequeños martillos, se llaman así, que le pegan a la cuerda para producir el sonido. Entonces es un instrumento de percusión. Ok. Bien, léame el próximo versículo. ¿Quién lo tiene? Bueno, pero bueno, si me va a preguntar cuál. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ok, ahí vemos que eleva la música, no solamente dice cantando y hablando, dice que con unos con otros. Quiere decir que la práctica de cantar y de hacer música debe ser algo cotidiano en el cristiano. El cristiano no debe cantar nada más cuando viene a la iglesia. Yo, cuando era director de música en la iglesia, me frustraba muchas veces. Porque yo veía lo siguiente, les voy a mostrar. Estábamos cantando, hay poder, sí, igual poder, que había personas o así. Dentro de la iglesia. No estoy diciendo nombres, el que le cabe el sombrero que se lo ponga. Yo ahora cuando canto cierro los ojos para no tener que ver nadie y no que nadie me sea de tropiezo. ¿Ve? Y que nadie me amargue. Después me quedo pensando cómo el hermano fulano no le canta a su Señor. No. Entonces no quiero ver quién canta, pero es su responsabilidad cristiana cantarle al Señor. La hermanita Rosa siempre tiene un canto para el Señor, tiene un deseo de cantarle al Señor. Yo no me explico cómo ese no es el mismo deseo en todos los cristianos, de querer cantarle alabanza a su Señor. ¿Cómo usted no está en su casa? A lo mejor usted está en la casa y está amargado durante toda la semana, pero porque usted no canta. Cántele al Señor. Usted tiene, voy a citarle a Martín Lutero.
Eres tentado, canta. Te sientes deprimido, dice, agarra el laúd. Si usted no tiene laúd, agarre la guitarra o lo que usted tenga en la casa y póngase a cantar. El diablo no aguanta eso. Ponga himnos en su casa, encienda el radio, ponga la BBN para que la Biblia se esté leyendo en su casa. Ponga en YouTube, busque el... ¿Alguien dijo algo? Sí, señor, amén. Ponga, ¿para qué? Porque los demonios no pueden estar donde se está leyendo la Escritura. Los demonios no pueden estar donde se está cantando cánticos y alabanzas al Señor. ¿Usted piensa que habían demonios dentro del templo del Señor? Donde estaba la presencia de Dios. Los demonios no se acercaban por todo eso. Los demonios no se acercaban donde estaba la presencia del Señor. ¿Ve? Estaban afuera, como los perros. Entonces, de la misma manera, usted quiere santificar su casa, cántele, consagre su casa al Señor. Amén. Dice que aquí hablen unos con los otros. Yo llamé por teléfono a un hermano y llamé y estaba le digo, hermano, que usted está metido en ¿cómo se llama? En la catedral de York. Tenía unos himnos tocando en el fondo. Así me gusta. Que uno ya me estén escuchando al Señor, purificando la mente, limpiando. Ok. Dice, incluimos himnos, cánticos, salmos, cantatas, interludios, ritmos que inciten a la sensualidad. Música moderna o danzas no serán permitidos en esta iglesia. Si en la iglesia el vecino lo permiten, no es asunto nuestro. Aquí no permitimos danza, no permitimos movimientos físicos, no permitimos expresiones físicas de alabanza. Todo tiene que ser hecho con cordura, ¿sí? Vaya. Sí, pastor, que con respecto al punto que me está mencionando de la música moderna, al final esto termina siendo piedra de tropiezo para las mismas personas, ¿no? Porque hay gente que llega a las iglesias y una de las cosas que, lo primero que deberían examinar, que es cómo se enseña la escritura, cómo es una predicación, pero van principalmente por el tema de la música. Entonces dicen, no, esta música en esta iglesia no me gustó. Entonces prácticamente se ha llevado al cristianismo actual a que se sienta tranquilo, alegre, feliz, como si la música fuera para ellos, cuando no entiende que uno viene a la iglesia a darle esa adoración al Señor. Entonces, la expectativa más está en si es agradable a mi oído, a prestarle de hecho atención a la letra. Por eso es que nosotros en esta congregación y algunas otras también que se mantienen apegados a los signos, es porque usted puede ver la pureza doctrinal que hay en las letras. En muchas congregaciones actuales se están tomando canciones de actuales autores que se hacen llamar salmistas, y aunque no digo que todas las letras estén depravadas, pero muchas veces es un cántico ambiguo al amor, que de hecho las personas en el mundo hasta la utilizan para dedicársela a la pareja, porque ni siquiera están mencionando algo bíblico, ni siquiera mencionan el nombre de Cristo. Entonces es más que todo estar desconectados de toda esa distorsión. Y me llama mucho la atención, como en un momento conversamos, que cuando el Señor le dio unas instrucciones a los levitas, ¿no?, acerca de cómo llevar a cabo toda la parte de la adoración y las ofrendas aromáticas que se iban a hacer, el Señor dio instrucciones específicas de cuáles eran esas especies que se tenían que utilizar para ofrecerlo como ofrenda. Y allí fue donde surgió el pecado de Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño. O sea, dijeron, bueno, vamos a agarrar esto porque me parece que esto también debería ser agradable. Me agrada más esta especie para dársela al Señor. Y vemos una lección allí de que no es darle al Señor lo que nos place, es estar apegado a lo que la palabra del Señor nos muestra claramente. Muy en punto lo que ha dicho el hermano. Recuerden que hubo sacrílegos en el Antiguo Testamento que cometieron sacrilegio adorando al único Dios verdadero. Eso lo hemos hablado. No solamente que es, pero es que yo estoy adorando a Dios. Ok, pero estás adorando a Dios como debes adorarlo. El medicamento es tan importante como el modo de aplicación del medicamento. Si usted necesita, por ejemplo, una penicilina, porque usted tiene una infección, y usted se unta la penicilina y se la soba en la mano, no le va a tener ningún efecto. Tiene que ser inyectada, ¿no? De la misma manera, la alabanza de Dios no es porque simplemente el objeto de la alabanza sea Dios,
Porque imagínense ustedes que los judíos hubiesen y los hubieran ofrecido frente al altar de Dios. Altares y templos fuera de Jerusalén, donde el Señor dijo que el único lugar donde se podía adorar a su santidad era en Jerusalén. Y ofrecieron, como dice el hermano, fuego extraño. Tanto es así que hay pena de muerte. Y no solo termina ahí en ofrecerle a Dios fuego extraño, en tomar lo sacro y darle un uso vil o cotidiano. Se prohíbe con pena de muerte tomar la fórmula. Habían 3 especias, estaba la acacia, si no me equivoco, el incienso y me acuerdo cuál era el otro, canela. También contenía el incienso que se le ofrecía al Señor. Y había una medida específica, y el que usara una medida similar y encendiese ese fuego en su casa, a esa persona había que apedrearla, porque estaba cometiendo sacrilegio. ¿Qué significa? También es tomar lo sagrado. Es como que yo tome, por ejemplo, la música de Firme hacia adelante o Hay poder en Jesús, la convierta en una salsa cristiana y la ponga en una discoteca del mundo. Yo estaba conversando con un hermano hace un tiempo y le estaba explicando un poco mi sesgo de por qué a mí no me gusta la salsa cristiana, etcétera, ese tipo de cosas. Por ejemplo, las abejas o las avispas que andan picando a diferentes personas, porque el Señor va a enviar. Ahora, yo no tengo ningún problema prima facie con Juan Luis Guerra, ¿ok? Me parece que el hombre es un gran liricista, es un hombre, un músico de inspiración, ha hecho músicas que yo considero que son canciones muy bonitas. El problema viene en mezclar lo secular con lo sagrado, lo sacro y lo profano. Y yo estaba hablando con un hermano y me dice, bueno, me dice este argumento, si yo pongo esa música en mi casa, ¿okay? ¿Qué hay de malo, dice, en una salsa cristiana? Y yo le dije, es que en sí no es malo, es el uso que se le den a las cosas. Por ejemplo, si usted tiene un revólver, el revólver no es malo en sí, no hay sustancias malas. Si usted agarra ese revólver para defender a una persona, a su familia, el revólver tiene un buen uso. Si usted es un diácono y agarra el revólver para matar a los que nos diezman, entonces no tiene un buen uso. O a lo mejor sí. Es una pregunta, una pregunta teológica. Pero entiende, es el uso que se le den a las cosas. Esto tiene un buen uso, pero si agarro ese uso y se lo pongo, se lo escatro en la cabeza ese aparato al hermano, porque no me gustó como miro, eso es un mal uso. Ok, ahora, Agustín de hecho habla en su tratado sobre la doctrina cristiana, él habla de la distinción entre uti y frui. No voy a entrar en eso, entre el uso y el gozo de las cosas. Bueno, y yo le comentaba a este hermano, le digo, mire, el problema es el siguiente, que esa música de las avispas, que él seguro cree que está ofreciéndose al Señor, que a los hermanos les encanta escucharlo en sus devociones, esa misma música está siendo escuchada en discotecas seculares del mundo, donde las personas van a drogarse, a beber, a fornicar. Entonces usted está tomando algo que supuestamente es sagrado, pero ¿sabe cuántas personas del mundo se conocen esa canción? ¿Cuántas? ¿Sí o no? Y se toca en las fiestas seculares. Entonces la pregunta a mí es el problema. Nosotros como cristianos somos mayordomos de la santidad de Dios. Nosotros somos custodios de las cosas sacras del Señor. ¿Usted como cristiano va a permitir que algo que supuestamente es sacro se lleve y se le eche a los perros y se pisotee la dignidad del Evangelio? Nuestra música tiene que ser completamente inútil para el uso en una discoteca. Nuestros himnos tienen que ser tan sagrados que no nos incitan ni a mover ni a hacer así, para que no tengan un mal uso. Y ahí es donde los bautistas nos diferenciamos de muchas otras denominaciones cristianas, en que los bautistas existe un celo por lo sagrado, por lo sacro, que lamentablemente yo no lo veo en otras iglesias. Y no estoy siendo crítico, estoy simplemente expresando realidades.
creo que no han entendido que la música, lo que es la melodía, tiene mucho que ver o va de la mano junto con la letra. O sea, la forma de decirlo es o se interpreta como el mensaje que intentas transmitir. La manera de decirlo, Está bueno eso. como cuando escuchamos a un varón hablar de una manera afeminada, no tiene que decir más, ya sabemos por dónde va el asunto. Así es la música. La forma, los sonidos que estamos escuchando son parte del mensaje que se está transmitiendo. Hay una cosa que el teólogo Aquino, medieval, decía que había que tener una adecuación entre la forma y la materia. ¿Ve? Tiene que haber, es exactamente lo que está hablando el hermano. La forma que uno usa para comunicar algo tiene que ser consonante con aquello que está siendo comunicado. Si viene mi hijo cuando se porta mal, le digo, Kiki, le digo, no te portes mal, porque mira que papá se va a poner bravo. ¿Qué efecto usted cree que va a tener eso? Ninguno. Hágame el favor, póngase de pie frente. Yo siempre lo llamo, después me pongo a pensar, lo llamo como a Job. Le digo, hijo de hombre, ciñete tus lomos y ponte de pie que voy a hablar contigo. Y me vas a responder. Y él viene así y se me pone. ¿Cómo es que tú haces, Kiki, cuando papá te llama? ¿Cómo tú pones la mano? Henry. ¿Y cómo pones la mano? Así. ¿Ve? Cuando él viene, él enseguida hace así. Le digo, póngase y me hace así. Cuando está hablando, así me gusta. Digo, puede ir. Bueno, acomodando el mensaje a la forma que se usa para llevar el mensaje. Y es lo que dice el hermano. No vinimos aquí, hermano, para entretenerlo a usted. ¿Ok? Vinimos aquí para alabar al Señor. No es de allá para acá que viene la cosa. Es de aquí para allá. ¿Ve? En la alabanza del Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Himnos, cánticos espirituales. No que usted coja un estribillo, lo repita 500 veces como para entrar en un trance. Mire, los psicólogos saben cómo producir un trance y un estado emocional en las personas. ¿Ok? Existe la posibilidad de hacer una persona y hacer que la persona levante la mano y reciba al Señor y ser completamente falso. Bajamos las luces, encendemos ciertas cosas, ponemos un tonito en la guitarra. ¿Usted ha notado eso que las iglesias hacen? Ahora, Señor Jesús, venimos a ti y queremos darte la gloria y la alabanza. ¿Por qué hay que hablar así? ¿Por qué? Señor, venimos ante tu presencia, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y no estoy diciendo que usted no puede conmoverse o tener emociones. Usted no es un robot y Dios puso esas emociones en usted. Me ha pasado que a veces estoy manejando y he escuchado un himno y me empiezan a salir las lágrimas porque me llega ese himno que dice, no me acuerdo en español, pero dice, más grande amor, oh Dios. Dice, more love to thee, oh God. ¿No? Y yo lo escuchaba y yo lloraba. Pero como qué indigno yo que el Señor me ha llamado. No estoy diciendo que las emociones sean malas, pero el uso apropiado de las cosas. ¿Cuál es el otro versículo? ¿Quién lo tiene? Sí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La razón por la que yo les hice leer eso es porque ahí están viendo un himno. Pablo está citando un himno. Se piensa que es uno de los himnos más antiguos en la cristiandad y el apóstol Pablo ya lo está citando. Es como que está escribiendo la carta apostólica y dice, porque, qué sé yo, y cita un himno, ¿no? A veces yo estoy predicando y digo, nos pueden destruir el cuerpo, ¿cómo se llama? El cuerpo destruir, los bienes despojar, más siempre de existir de Dios el reino eterno. Que estoy citando el himno de Lutero. ¿Ve? Y eso es lo que Pablo hace, citando un himno. Es algo que la iglesia ya cantaba, y ahí vemos manifestado que la iglesia cantaba sus artículos de fe. La iglesia cantaba, los himnos están informados por la sustancia de la fe. Lean el otro versículo, 1 Corintios 15:3. Rápido que el tiempo apremia, hermanos.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí vemos otra cita nuevamente que dice, después se le apareció, sigue leyendo en esa parte que dice, después se le apareció a Cefas y a los otros discípulos conforme a las Escrituras. Ahí está nuevamente Pablo citando un himno que probablemente cantaba la iglesia primitiva. Amén. Entonces, con el reloj que es un tirano, el canto del Señor, aquí viene, el canto del Señor ha de ser libre de afectaciones sensuales que inciten intencionalmente a la emoción. ¿No? Usted ha visto los cantantes seculares que hacen todos unas modulaciones en su voz para producir un cierto efecto emocional. Eso es manipulación, eso no entra en la iglesia, eso es falso. No haga afectaciones de su voz para crear un estado emocional. Si el Espíritu Santo es el que obra, no necesitamos la ayuda de un cantante que nos ayude a sentir el Espíritu Santo. Amén. Que inciten emocionalmente o que sean usados por el solista o músico para exhibir su talento o habilidad. ¿Cuántas veces usted no ha visto que un caballero o una señorita en la iglesia empieza a cantar de una manera que lo que hace es exhibir sus dones o sus dotes vocales? Pasen, hermanos. Llegó el predicador de hoy. Bienvenidos. Ya casi termino. No, y de hecho esto es algo que sucede mucho con el tema de cuando se hacen conciertos, entre comillas, cristianos, que se hace todo este show y al final ves un brillar de cada uno de los músicos. Entonces, no, en el piano tal, en la guitarra fulano, entonces todo es evidentemente una exaltación para esa persona, ¿no? Es su momento de brillar y es donde uno dice, allí hay un tema que puede chocar sin darse cuenta con esa persona, con el orgullo. Sí. Es conformar lo sagrado a lo secular. Yo escuché el otro día, estaba viendo en YouTube, que crearon una discoteca cristiana donde no se veían bebidas alcohólicas, no se fumaba, pero tenían luces. Están tratando de crear, hacer una copia del mundo en la iglesia. Hermanos, déjenme decirle, yo no sé cuál sea su persuasión en cuanto a esto, pero no hay conciertos cristianos. ¿Okay? Nunca han existido, jamás se hizo. Vamos a tal concierto a ver a los 1000 levitas que van a cantar en el templo. Allá van todos los judíos. Vamos para allá los judíos. No, eso nunca ocurrió. No hay conciertos cristianos. Hay iglesia. Usted tiene ganas de escuchar música cristiana, vaya a la iglesia, cántele al Señor. A ver, si fuera tan cristiano el concierto, fuera gratis. Es lo único que voy a decir referente a eso. Cuando hagan un concierto cristiano gratis, entonces les creo. El canto de alabanza debe tener como enfoque la magnificación del Señor y edificación de su pueblo, no el exaltamiento del artista. A mí no me importa si Farinelli entra por esas puertas, no lo vamos a hacer el director de música de la iglesia. Porque el director de música tiene que tener una unción. No interesa, puede ser la persona más dotada del mundo en cuanto a su voz o sus habilidades músicas. Si usted no tiene el llamamiento del Espíritu Santo, si usted no es llamado, elegido por Dios, una persona santa, usted no puede pararse para dirigir las alabanzas. 6, y voy corriendo por el tiempo. 6, ya lo vi, hermano. El otro domingo, es que seguimos, bueno. Tiene razón. Bueno, nos quedamos en el 6, vamos a terminar ahí, hermanos, para que tengan tiempo de tomar su café. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tu cuidado de nosotros. Te damos gracias que trajiste, Señor, al hermano Carlos, Señor, y a la hermana Beatriz, los trajiste con bien hasta acá. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, lo use para hablarnos. En el nombre del quien te pedimos todas las